volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Vamos a quedarnos con la fracción 22, que dice de esta forma: Dichosos serán cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como maliciosos a causa del Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de observar la acción bíblica de San Lucas, basándonos en su rigidez, en su rigurosidad, que es lo que marca la diferencia del texto original de los textos apócrifos de Lucas, de las diferentes cartas y textos apócrifos, en cuanto a la trascendencia y preservación del texto original, que la Iglesia trabajó fehacientemente para poder conservarlo. Lucas utiliza una rigidez que ya la iremos a observar, no sin antes pasando por el filtro de la tradición de la Iglesia en cuanto a los padres orientales, gracias a Orígenes, Juan Crisóstomo, otros santos, inclusive también pasando por San Agustín, que en su acción propiamente dogmática hablan del famoso Propter Honorem Domini, que no es otra cosa que hacer referencia y exalzar y ensalzar la figura predominante de la Santísima Virgen María. Algunos dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la Virgen María con el texto? Y tiene que ver muchísimo, prácticamente todo está impregnado de la Mariología, del texto mariológico como tal. De forma que el texto es un referente para seguir la acción de María Santísima y seguir los pasos de María encaminados hacia Jesús. Ojo, acordémonos que María no es más que Dios. María es el instrumento por el cual Dios se encarnó y se hizo hombre para darnos la salvación. De modo que en este aspecto vamos a meditar la fracción de dice los odien, pasando por el filtro precisamente de lo que ellos, los padres de la Iglesia, nos han dejado como magisterio, como heredad, en cuanto a la famosa impecancia, también gracias a San Agustín y a estos padres de la Iglesia oriental, que impecancia hace parte de que nunca tuvo como tal el pecado real y nunca lo tendrá. De modo que como nunca lo tendrá, pues diferentes corrientes como el pelagianismo y varios enunciados del pelagianismo de ciertos autores, como inclusive uno de los autores, Edamero, habla precisamente de la acción específica del tema, pero sin olvidarnos que la patrística lo refuta de forma magistral, hablándonos de lo que es la acción del diablo en cuanto al pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos importa hoy? Entender la acción del pecado como la única circunstancia que nos aparta de Dios. De modo que ya con este preámbulo que podemos observar en cuanto a la acción de la patrística, y que nos lleva a meditar profundamente en el texto de Lucas, como los padres de la Iglesia lo hicieron, como diferentes santos, o por no decir que todos los santos, pues Lucas en su rigidez nos habla del sané como los odiarán, o los odian por causa del Hijo del Hombre. Y resulta que no ha habido persona más odiada en el mundo que la Santísima Virgen María. Si usted se da cuenta a nivel intrínseco, intrínsecamente, no explícitamente, sino implícitamente, la mayoría de dogmas de fe van en contraposición o postura contraria a la acción de María Santísima como Madre de Dios, de forma que para quitarle la relevancia que ya tiene en cuanto a la acción dogmática, y no es un secreto.
No es un secreto, ya que la misma acción sistemática de la Mariología nos va enseñando esos presupuestos. Y debido a que Lucas en su rigidez escribe sane, es ahí donde entonces entramos en detalles, como siempre lo he dicho, por los bordes, por la acción catequética, para entonces entender el papel fundamental de María Santísima, en cuanto a que sané quiere decir sembrar división, no es tanto odio, sino sané quiere decir sembrar división, sembrar, sembrar, sembrar con, diríamos, la cizaña, sembrar cosas opuestas, para que las cosas opuestas, o sembrar la división, o simplemente crear animadversión, con el único objetivo, de sencillamente hundir, porque también sane quiere decir hundir en la maldad, pero en especial sane quiere decir crear división, o no tanto odiar, sino sane quiere decir crear división en cuanto a lo que es sagrado, a lo que es profano. Más que todo sería el sentido esencial de sané. Sané es crear división entre lo que es sagrado, santo, y lo que es profano. De modo que al crear esa división, entonces también se ejerce una tensión entre lo que es santo y lo que es profano. Entonces ahí uno va entendiendo lo que el Señor al final del texto va diciendo y va expresando, que Lucas lo recoge de diversos testimonios, en cuanto a que habla de que lo mismo hicieron con los falsos profetas, los elogiaron, porque hablaban de cosas que no eran santas, que vivían en un lenguaje y en un testimonio profano, que sencillamente no invitaba a nadie a seguir a Yahvé. Entonces es ahí donde ustedes y yo tenemos que preguntarnos si estamos siguiendo verdaderamente a Yahvé, si en nosotros miren, pues en nosotros siempre va a haber una dicotomía, una dualidad, una división. Va a haber siempre una lucha constante entre hacer el bien y no hacer el bien, entre buscar, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que no quiero, el bien que quiero hacer, si no lo hago. Eso es normal del ser humano en cuanto a la condición. Pero eso no excluye que usted y yo no tengamos que luchar. Claro que tenemos que luchar. Ahora, ¿dónde está la dificultad ahí? Por eso la Virgen María es la figura, la incólume del texto, porque nos está mostrando que la Virgen María crea la división más fuerte, más arraigada entre lo que es la gracia de Dios, lo santo, y lo profano. De modo que Satanás no puede vencerla. Y entonces cuando se da uno cuenta que no puede vencerla, pues se agarra uno de la madre del Señor para entonces entrar no tanto en la división, sino simplemente afianzarse uno en lo santo, para ir dejando lo profano, es decir, lo blasfemo, lo malo, lo perverso. Entendiendo entonces de esta manera el texto, como lo habla también la tradición de la Iglesia, gracias a los padres de la Iglesia, en especial a los orientales, entonces vamos profundizando cada vez más en la importancia que tiene la Virgencita María, en cuanto a que va creando división, va separando lo que es profano, blasfemo, malo, perverso, para entonces ir alcanzando lo santo, lo puro, lo inmaculado, que parte también de ella misma por su naturaleza, en cuanto a naturaleza humana, partiendo de la gracia recibida por Cristo, por Dios mismo. Entonces, ya con este presupuesto, este enunciado, usted y yo entonces tenemos que preguntarnos si nosotros somos agentes divisores, pero para bien, porque este texto que estamos leyendo se presta muchísimo para darle piso a la teología de la liberación, cosa que es una herejía, prácticamente una apostasía, un cisma dentro de la Iglesia, que se está viendo claramente. Entonces van a decir que hay que un marxismo disfrazado, un comunismo latente dentro de la Iglesia, lastimosamente, apoyado por en fin, aquí no causo división, sino simplemente apoyado por ciertas personas, ciertas comunidades religiosas, que denotan
o ponen una bomba de tiempo en cuanto a que buscan una teología totalmente enfocada en el trabajo social, buscando sublevar clases sociales, cuando la economía de salvación es otra cosa. La economía de salvación es que si a usted Dios le dio los medios, indistintamente de cómo lo haya conseguido, los medios económicos para tener una vida estable, usted está en la obligación de ayudar a aquellas personas que Dios no le ha permitido tener esos bienes, esos dones, para que se ejerza una economía de salvación. De lo contrario, estamos, como dirían, un chiste por ahí que vi, que le dijo un huevo frito a otro huevo frito: estamos fritos, mi hermano, estamos fritos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el plan de salvación de Dios. De modo que hoy, pidamos a la Virgencita María si nosotros estamos también en esa lucha constante, basado en esa división, en esa crear división en cuanto a lo santo y lo profano. ¿Qué tanto porcentaje estamos nosotros, inclinándonos hacia lo bueno, hacia lo santo, o si nos estamos inclinando más hacia lo profano? Hay que preguntarnos eso, si estamos inclinados más hacia lo santo o hacia lo profano. ¿Qué es lo que nos inclina más? Como dirían grandes padres de la iglesia, e inclusive creo, si mal no recuerdo, San Alfonso María Ligorio diría: en el momento de la muerte, dice, el árbol hacia donde más se inclina va a caer. Creo que fue él. Ahí les quedo viendo ese santo que dijo esa frase en cuanto a que si usted vive una vida mala, pues su vida, ya sabe usted que va a recompensar, que usted va a recibir, o el infierno. Si usted vive una vida buena, más o menos tratando de seguir a Cristo, haciendo su esfuerzo, su lucha, pues tendrá su recompensa eterna. Que María Santísima entonces nos ayude a comprender cada vez más el llamado que Dios nos hace a través de este texto tan precioso, tan preciso, para que entonces nosotros no nos dejemos llevar por lo malo, por lo perverso, por lo profano, sino que nos inclinemos cada vez más entre lo santo, lo perfecto, lo puro, para alcanzar el reino de los cielos, como ella es la reina y señora de todo lo creado, nuestra mamá también, para que nos ayude en este caminar a alcanzar lo santo, nos veamos libres de lo profano y alcancemos lo santo. Que San José, el terror de los demonios, lo libre de la acción del maligno Satanás, para que no caigamos en esos errores. Nuestro ángel de la guarda nos ayude cada vez más y seamos dóciles a él, para que hagamos la voluntad de Dios, y que estos grandes santos, los grandes santos de todos los tiempos, sean nuestros amigos, nuestros aliados, para que también nosotros creamos la división, seamos agentes no de división como tal para crear problemas, no, sino que nuestra vida sea testimonio y sea referente para que otras personas sigan el camino de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, afianzados en María Santísima. Los invito entonces para que oren por esta hora de evangelización y se suscriban a su canal Alza Ir Volumen de la Tua Fe. Si fue de tu agrado esta meditación, esta reflexión del Evangelio, dale like y comparte con tus amigos y con tus seres queridos. Dios, María Santísima y San José les bendigan. Que pasen un feliz día al lado de su ángel de la guarda. Que estén muy bien.